La explicación se va a llamar ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Yo les quisiera preguntar, ¿quieren ustedes que su vida de oración mejore? Es una pregunta. ¿Quisieran mejorar en su vida de oración? La segunda pregunta es, ¿quieren que sus oraciones sean más significativas y más específicas y más llenas de sabiduría? Y número 3, ¿quieren obtener respuestas más rápidas de sus oraciones? Si quieres, hasta un poquito más para allá, para que me veas o como tú quieras. Es que me gusta verlos a los ojos. ¿Quieren obtener respuestas más rápidas a lo que están orando? Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo se debía orar, Jesús lo primero que hizo es quitar todas las ideas erróneas y equivocadas de lo que es la oración. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo nosotros, como estaban haciendo en el pasado, de lo que la oración no es. Y lo primero que él hace es enseñar lo que la oración no es, que estamos haciendo nosotros, y luego enseñar lo que la oración es. Entonces, varias cosas que yo voy a enseñar ahorita, yo mismo las practicaba antes en ignorancia, hasta que me di cuenta que no era la voluntad de Dios orar así. Y cuando cambié mi manera de orar a una manera de orar más estrictamente bíblica, completamente fundamentada en la palabra de Dios, fue algo muy bonito porque yo pude ver que la respuesta a mis oraciones eran más rápidas y eran más efectivas. Y es lo que yo quiero compartirles. Estoy seguro que todo esto va a ser de mucha bendición para todos nosotros y para ustedes. Si leemos Mateo 6:5, el inicio del versículo dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Entonces, esto es tremendo porque Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y uno muy difícilmente pensaría en estos tiempos, si tú ves a alguien orando, que es un hipócrita. Pero Jesús dice, cuando ores no seas como los hipócritas. O sea, sí es muy factible que podamos cometer este error de estar orando de una manera hipócrita y de una manera equivocada. Y si cometemos este error, no vamos a ver resultados en nuestras oraciones. Entonces, y tú dices, pero ¿por qué a poco si una persona está orando y se la pasa orando, qué tiene de malo? Bueno, aquí Jesús dice que mucho, porque dice, si oras como los hipócritas, no va a haber resultados. Entonces, desde ahí Dios como que empieza caray, entonces tengo que ponerme abusado a ver cómo estoy orando, cómo tengo que orar y cómo tengo que accesar a Dios para tener una respuesta rápida y efectiva y sobre todo que mis oraciones realmente siempre tengan respuesta, no que se queden ahí en el aire. Entonces, porque no simplemente con comenzar, ¿cómo empezamos a orar ya desde que recibimos a Cristo? Decimos, vas a empezar la oración diciendo Padre nuestro o Padre, y vas a terminar diciendo en el nombre de Jesús. Pero nosotros podemos estar orando así y podemos pasar mucho tiempo orando así y eso no significa que estamos orando de una manera correcta y que vamos a obtener resultados. Entonces, Jesús aquí lo que nos está enseñando es que hay maneras correctas de orar y maneras que no son correctas de orar. Y las maneras que no son correctas de orar no va a haber resultados e incluso podemos ver resultados lo contrario de lo que estamos pidiendo, si no sabemos cómo orar. Por ejemplo, hay una idea equivocada en la iglesia que está muy extendida en toda la iglesia, en todo el mundo, toda la iglesia cristiana, donde dicen y se piensa que el diablo solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer. Entonces fíjense bien, dice, el diablo puede hacer lo que Dios le permite hacer, si te hace algo, no te preocupes porque Dios te lo va a cambiar a bien. Y esa es una idea completamente equivocada, completamente equivocada, porque Dios nunca va a usar al diablo para enseñarte algo, jamás. Dios va a usar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para enseñarte las cosas, pero Él nunca va a usar el diablo para enseñarte absolutamente nada. Una persona que escuchó esto, que era un joven muy tímido, que tenía mucho amor por Dios, que quería ganar muchas almas, pero le daba una timidez tremenda hablar de Cristo.
escuchó esta enseñanza que el diablo puede ser como un mensajero de Dios, que le puedes pedir a Dios y a veces Dios lo usa para que el nombre de Dios sea glorificado. Y él dice, Señor, es que yo batallo mucho para hablar de Cristo, mis compañeros. Yo quiero pedirte que me des una enfermedad incurable para que en el proceso de mi muerte mis compañeros puedan ver cómo enfrento la muerte y poder ganarlos para Cristo. Bueno, al poco tiempo le dio una leucemia y murió. Y en el funeral 4 de sus compañeros recibieron a Cristo. Otra muchacha escuchó la misma enseñanza, igual pidió algo parecido, también le dio una enfermedad terminal y murió. Se ganaron unas poquitas personas para Cristo. Y aunque de alguna manera esto le trajo algo de gloria a Dios, esto no es orar correctamente. Dios no contesta estas oraciones porque estas oraciones van en contra de Dios. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Dios es un Dios de poder, no de debilidad. Dios es un Dios de amor, no de odio. Dios es un Dios que bendice, no que maldice. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es un Dios que te bendice, no te maldice. Dios es un Dios que te ama, no te odia para mandarte una enfermedad. Pero si nosotros estamos orando así, ¿quién creen que contestó esa oración? Satanás. No podemos orar nosotros en cosas en contra de la palabra de Dios, porque el que va a contestar eso es el diablo, no es Dios. Dios no quiere para nada ese tipo de cosas para ti. Entonces, no podemos pedir en contra de la voluntad de Dios. O sea, Dios es un Dios de provisión, no de escasez, de bendición, no de maldición, de amor, no de odio. O sea, tenemos que ubicarnos en esa situación, es muy importante, porque a veces las personas en el mundo cristiano oran cosas que en ese sentido están fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere generar ninguna pérdida para tu vida. Dios es siempre ganancia, ganancia, ganancia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que hay formas equivocadas de orar y que las formas equivocadas de orar siempre van a traer resultados equivocados. Y Él siempre estuvo combatiendo eso. Porque aquí cuando está hablando, en este versículo está hablando en contra de los fariseos, que supuestamente eran la crème y crème de la religión de los judíos. Y sin ningún empacho estuvo hablando en contra de ellos. Entonces, ahora nosotros como cristianos, ¿cuál es la confusión? ¿Cuál es el problema al orar? Que recibimos a Cristo, pero estamos orando como si viviéramos en el Antiguo Testamento. Estamos orando como la gente oraba antes de que viniera Cristo. Y al orar de esa manera, es una manera donde no estamos recibiendo y tomando todo lo que Cristo hizo para nosotros. Ahorita les voy a explicar mejor esto. Entonces, muchas veces digo, ya tengo a Cristo, pero estoy orando como en el antiguo pacto, entonces pasan problemas. Entonces me voy a poner a orar para tranquilizar mi conciencia. Me siento muy nervioso, preocupado. Me voy a poner a orar para manipular y motivar a Dios para que conteste mi oración. Porque de esta manera yo estoy sintiendo que Dios va a hacer algo. Porque si no oro y si no estoy así insistente, creo que Dios no va a hacer nada. Y lo que yo quiero a través de la oración es buscar el favor de Dios. Cuando la Biblia dice que en el nuevo pacto, en Cristo, tú y yo ya tenemos el favor de Dios. No tienes que buscarlo. Siempre lo tienes. Todo el tiempo, hasta que te mueras, tienes el favor de Dios. Entonces, esto es muy importante porque tengo que descubrir cuál es la actitud de mi corazón al orar. Estoy orando como los creyentes del antiguo pacto, va a haber mucha penuria en mi vida y mucho dolor. Porque siempre me siento culpable, porque siempre me siento convicto, porque siempre me siento, haz de cuenta, como el ladrón que lo está buscando la policía y lo están deteniendo y me va a ir como en feria. Porque veo a un Dios juicioso, veo a un Dios intolerante, veo a un Dios que me quiere castigar. Ese es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es todo lo contrario. Vamos a leer Mateo 6:5 todo completo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo,
que ya tienen su recompensa. Dios dice, no seas como ellos, porque ya tienen su recompensa. La gente puede decir, ay, no hombre, mira cómo ora este hermano, esta hermana, qué santidad, cómo se la pasa todo el día con sus oraciones, bombardeando el cielo para que Dios conteste. Y haciendo esto, haciendo lo otro, qué vida tan pura, qué vida tan santa. Pero Dios lo que nos está diciendo aquí es que cuando hay veces que la actitud de mi corazón, cuando hago todo eso, yo estoy escuchando como, ay, mira, el hermano ora bien bonito, el hermano está muy bien, el hermano ora. Todo ese tipo de cosas, haz de cuenta que es como una palmadita para la espalda para ti. Y aquí Dios dice que si tienes esa actitud de estar orando para que la gente te vea, de estar orando para que la gente hable bien de ti, dice aquí, ya tienes tu recompensa. De cierto digo que ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La admiración de los hombres. La gente te va a admirar, pero Dios no, porque Dios ve cuál es la actitud de tu corazón. Y Dios dice, no vas a obtener absolutamente nada de mí. Entonces, yo quisiera preguntarle, si en este momento no estamos viendo resultados en nuestra vida de oración, o si queremos mejorar nuestra vida de oración, tenemos que preguntarnos de una manera muy objetiva y analizar nuestra vida de oración en cómo estamos orando. ¿Qué hago yo cuando oro? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Lo que estoy pidiendo tiene fundamento bíblico? Cuando oro, ¿tengo fe? ¿Realmente creo que lo que estoy pidiendo Dios me lo va a dar? Cuando oro, ¿tengo confianza en el amor de Dios por mi vida? Creo que así como mi papá, cuando yo le pido algo y me lo da, los que somos padres aquí, que tu hijo, tu hija te pide algo y se lo das, yo creo así como hijo que Dios me lo va a dar. ¿Estoy confiando en el amor de Dios cuando le pido? Porque esas tres cosas son súper fundamentales. Entonces, cuando yo empecé la vida cristiana, a mí me enseñaron, y esto es algo, una enseñanza muy equivocada en toda la vida cristiana, que dicen, cuando alguien ora, solamente hay tres respuestas: sí, no o espera. Y vas creciendo con esa idea bien súper contra equivocada, porque la Biblia lo que dice en 2 Corintios 1:20, dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice, todas las promesas de Dios. O sea, si tú ya como cristiano en el nuevo pacto ves una promesa de Dios, dice Dios, esa promesa para ti, por causa de que tienes a Cristo, no por causa de que seas un super cristiano, un super papá, una super mamá, que siempre te aporta, un super hijo, no. Sino yo cuando tú oras estoy viendo a Cristo, no te veo a ti, ni veo tus defectos. Por causa de que veo a Cristo, si tú oras en una promesa, esa promesa para ti es en sí y en el amén. O sea, caray, ¿qué está pasando? Entonces, no es como yo creía antes, que la oración siempre era que Dios va a contestar sí o no, o espera no. Aquí Dios nos está enseñando, por eso yo les insisto, lean la Biblia palabra por palabra, porque hay muchas ideas equivocadas, que ya la va leyendo y dice, sí, es que aquel dijo esto. No. Mira a ver qué te dice Dios a ti. Dice, todas las promesas son en el sí y en el amén. Y llama mucho la atención porque dice aquí, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú ya tienes a Cristo y Dios, ya tienes una promesa, cuando dice por medio de ti, es que tú te pongas a orar. Y cuando te pongas a orar, que le digas a Dios, mira Dios, en esta promesa me prometes esto, eso es por medio de ti. Y a través de esto tú me prometes esto, y en el nombre de Jesús yo creo y lo recibo, y ya lo tengo. Porque tú me estás diciendo aquí que todas las promesas son en el sí y en el amén. No hay margen de que Dios te diga no. Si pides en base a una promesa, si tú tienes a Cristo, estás en el nuevo pacto, jamás Dios te va a decir que no. Ni jamás Dios te va a decir, oye, pues ¿cómo está tu desempeño? ¿Te has portado bien? No. Dios está diciendo, todas las promesas son en el sí y en el amén. Y eso es lo que ustedes tienen que estar bien concentrados en eso. Porque el diablo siempre cuando estén orando
les va a dar por su desempeño o les va a dar por el tamaño del problema. A Dios le vale queso eso, porque Dios es mucho más grande que cualquier problema tuyo. Y a Dios, no que no le importe tu desempeño, pero te ve en Cristo. Y a través de la gracia Él te va a ir transformando. Amén. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, si leemos Efesios 3:20, que dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ándale, papá. Aquí dice, y aquel que es poderoso, que es Dios, para hacer todas las cosas que necesitas tú, dice Dios, mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Y la última parte del versículo que dice, según el poder que actúa en mí. Hay un poder bien grande en ti como cristiano. Hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, hay un poder demasiado grande que el diablo no quiere que entiendas. El diablo quiere que te la pases arrastrándote, Señor, si tú quieres. No, ¿cuál si tú quieres? Si te estoy diciendo que ya quiero. Te estoy diciendo que en Cristo te voy a dar esto. ¿Por qué me pides las cosas como si yo no quisiera? Pero el diablo siempre te lo plantea así y te transporta al Antiguo Testamento. Y la gran mayoría de las iglesias así van, lamentablemente. Pero aquí Dios te está diciendo, yo te voy a dar, tienes una necesidad mucho más grande de lo que entiendes, mucho más grande de lo que pides, según el poder que obra en ti. Entonces tú pide, tú confiesa mi promesa, y en base a esa promesa declara lo que necesitas, y en el nombre de Jesús yo te lo voy a dar. Y repito, confía en el amor de Dios. Confía en que Dios es el papá mejor que jamás ha existido. Si tus papás han sido buenos, malos o regulares, acuérdate de lo bueno de tus papás. Bueno, Dios se lo lleva. Y cuando tu papá es bueno, ¿cuántas cosas buenas no has obtenido de él? Bueno, Dios es mucho más, muchísimo más. Pero es a través de ti, a través del poder que obra en ti. Por eso hay que orar, pero conforme a las promesas. Tienes una necesidad, Señor, tengo esta necesidad, en el nombre de Jesús, gracias, porque aquí me estás diciendo que tú me vas a dar más de lo que yo entiendo y de lo que pido. Tengo esta necesidad, pero sé que tú me vas a dar más. Amén. Voy a descansar en fe, creyendo 100% que eso que pediste ya está dado. Y te mantienes en esa actitud de fe hasta que llegue. No porque haya problemitas por aquí y por acá, dudes. No, porque Dios, ya estamos viendo, Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia de parecer. Si Dios te dice, te voy a dar esto, ya es tuyo. No tienes tú que, ay Señor, pero si tú quisieras, ay Señor, es que no me importa. Cállate. Ya te dije que te lo voy a dar, recíbelo y tómalo. Y disfrútalo porque yo te amo, Dios te ama. Amén. Entonces, la mayoría de los creyentes estamos muy contaminados con el antiguo pacto porque vemos la oración como un medio o una oportunidad para que Dios actúe, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Oramos pensando que al orar Dios va a actuar. Y esa es una mentalidad del antiguo pacto. Porque realmente lo que está pasando es, nosotros decimos, bueno, Dios sí tiene el poder para actuar en mi vida, pero yo veo muchas deficiencias, veo muchas carencias, veo mucha necesidad. ¿Qué significa eso? Pues que todavía no ha actuado en mi vida. Error de lógica y error de percepción. Porque Dios tiene todo el poder para actuar en tu vida y ya actuó. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo ya lo hizo. Entonces, no puedes tener esta mentalidad del antiguo pacto de que tú vas a orar y que esa oración es un medio para obligar a Dios a que te dé algo. Ese es un error. Completamente es un error. Y si tú crees eso, por eso Dios no contesta tus oraciones. Porque lo que Dios nos está enseñando es que Dios ya hizo todo lo que tú vas a necesitar, hasta los más jovencitos, los que van a estar en 20 años más. Dios ya lo proveyó. Todo lo que vas a necesitar el lunes, en una semana, en un mes, si es que no viene Cristo, Dios ya lo proveyó. Dios lo que te pide a ti es que tú creas eso. Entonces, ¿cómo lo proveyó? Si leemos 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor consiste en que Dios envió a Jesús en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que Dios envió a Cristo para redimirnos, para hacer la ofrenda propicia, para rescatarnos, para liberarnos de toda culpa, de todo pecado, de toda maldad y de toda enfermedad. Cristo ya nos liberó de todo eso. Entonces, por eso dice aquí, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, cuando tú captas eso, oye, Dios ya me perdonó, Dios ya me sanó, Dios ya me liberó, Dios ya tengo el favor de Dios por causa de Cristo, porque Cristo es mi propiciación. Cristo es el encargado que la actitud de Dios hacia mí haya cambiado, porque si antes era una actitud de juicio en el Antiguo Testamento, ahora es una actitud de favor inmerecido. Dios quiere derramar su favor sobre tu vida. Entonces, cuando tú percibes eso, empiezas a amar a Dios, porque dices, yo no merezco ese trato de Dios, pero Dios me ama, con todo lo porquería que a veces puedo ser. Aunque me rechace toda mi familia, todos en el trabajo, todo el mundo, Dios me dice, tú eres mi hijo amado. No tengo nada contra ti porque Cristo ya pagó todo por ti. Entonces eso, luego dice 1 Juan 4:19, entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Percibes el amor de Dios, tú lo empiezas a amar a Él y empiezas a buscar genuinamente agradarlo. Pero ahora ya con el amor de Dios, como dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjense bien, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice, ha sido derramado, no dice, será derramado. No, ya está, desde que tú recibiste a Cristo, el amor de Cristo está derramado en ti. Entonces, con ese amor, ¿cuál es la fórmula perfecta para una oración? En primer lugar, darte cuenta cuánto te ama Dios y que Dios está a favor de ti, no en tu contra. Y que Dios te ama. En segundo lugar, que tienes la buena voluntad de Dios, que ores conforme a una promesa. Porque como acabamos de ver, todas las promesas son en el sí y en el amén. Y como vimos la semana pasada, la palabra de Dios está completamente establecida. Y Dios no cambia su parecer. Si Dios te dice que te va a dar algo, te lo va a dar. No es por tu desempeño, por lo que Él ya prometió y porque Él es bueno. Lo que Dios te pide es que lo creas. Entonces, esa es, ora conforme a la promesa, a las promesas de Dios, ten fe y ora siempre seguro del amor que Dios tiene por ti. Y ese amor que Dios tiene por ti va a generar en ti un amor hacia las demás personas. Y si no sientes tú el amor que Dios tiene por ti, a veces vamos a ser muy refunfuñones y muy desagradables, porque cuando no percibimos el amor de Dios por nosotros, podemos ser personas amargadas. Pero en la medida que recibimos el amor de Dios nos va transformando y nos va cambiando, porque es que es bien hermoso percibir que te aman en un mundo donde todo el mundo te rechaza, o muchos, a veces hasta nosotros, pero Dios no nos rechaza. Entonces empezamos a amar a los demás con el amor que Dios nos da, con toda la certeza de que Dios está por nosotros, no en contra de nosotros, con toda la certeza de que Dios nos ama. Estamos orando en base a las promesas bíblicas y estamos orando con fe, creyendo lo que Dios ya hizo. Entonces, Dios ya perdonó a todas las personas en el mundo, pero no todos son salvos, porque la redención es un regalo, y también Dios ya sanó a todos, creyentes, incrédulos. Cuando vemos a Jesucristo, en los evangelios venía Jesucristo y sanaba a bastante gente y nadie era cristiano. Y todo el mundo aceptaba la sanidad muy rápido, muy rápido. Pero cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, casi lo quieren matar, porque no se sabía casi nada del perdón de pecados. Ahorita estamos al revés, porque hasta los incrédulos saben que Dios perdona pecados en Cristo, hasta los incrédulos. Pero de la sanidad ya no se predica eso. Cuando desde en los evangelios, en el libro de Hechos, siempre va junto el perdón de los pecados y la sanidad. El perdón de los pecados y la sanidad. El perdón de los pecados y la sanidad. De tal manera que debe ser normal
que por ejemplo, que cuando nos juntemos aquí, que hay alguien enfermo, que sane. Deben de sanar. ¿Por qué? Porque viene junto, porque Jesús ya pagó eso. Por eso dice, por su llaga hemos sido curados. Ciertamente Él cargó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Y la pastora y yo muchas veces cuando alguien se enferma y notamos esto, aunque no estemos ahí, a la distancia tú puedes orar. Con la certeza de lo que Dios dijo. Con la fe en tu corazón y con la certeza de que Dios te ama a ti y ama a la persona por la que estás orando. A la distancia. ¿Y qué creen? Dios contesta. Porque estás cumpliendo los requisitos que Dios te pone. Dios siempre te va a contestar, siempre. Esto que Dios dice es algo que ya está establecido. Cuando estaban Adán y Eva, que Dios les dice, no coman del árbol del bien y del mal porque van a morir. Dios lo estipuló. Dios es soberano porque estipula los principios espirituales. Ya está estipulado. Cuando comieron, murieron, no porque Dios los odiara o porque Dios tuviera malos sentimientos sobre ellos, sino que Dios ya había estipulado algo y ellos al comerlo echaron a andar lo que Dios estipuló. ¿Me captan? Es igual con las bendiciones. Si Dios te dice, todo lo que pongas tu mano lo voy a bendecir, bueno, pues tú toca tu negocio, toca tu empresa, toca tu trabajo y Señor, tu palabra dice que todo donde ponga mi mano lo vas a bendecir. Así que en el nombre de Jesús recibo mi bendición, desato la bendición aquí y estoy seguro que esto va para arriba. En el nombre de Jesús. Así es como se tiene que orar. Creyéndolo. En base a una promesa. Seguro del amor de Dios por ti. Y así es para cualquier necesidad que tengas, sanidad o lo que sea. Entonces, porque en cuanto a lo que Dios se refiere, todos los hombres ya están perdonados y ya están sanados. No significa que todos sean salvos, porque es como cuando tú recibes un regalo, la salvación es un regalo, la sanidad es un regalo, la provisión es un regalo que Dios nos da a través de Cristo. Pero tú, si yo te regalo algo, no va a ser totalmente tuyo hasta que tú lo aceptes y lo recibas. Si yo te digo, te regalo la pluma, tú puedes decir, no la quiero. O puedes, muchas gracias, la aceptas y la tomas. Así es la salvación. Así es la sanidad, así es la provisión, así es la solución de problemas, de relaciones, de conflictos, de todo. Nomás toma el versículo, apóyate en eso, créelo, cree en la bondad de Dios por ti y cada vez vas a tener tú mucho más amor por Dios y por los demás, porque Él te amó primero. Entonces, sí quedó claro que esto se recibe, los regalos. Aunque Dios ya lo regaló, no es tuyo hasta que tú lo aceptes y lo recibas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Instruir a los creyentes a que reciban lo que Dios ya les ha dado. No que estén orando y mendigando bendiciones que Dios ya te dio. No, que recibas lo que Dios ya te dio. Entonces, por ejemplo, si leemos Hechos 16, 30 y 31, es el carcelero de Filipos, dice así. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Púncatelas. Ellos nomás le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Repito, cree en el Señor Jesucristo. Repito, cree en el Señor Jesucristo. ¿Tú tienes un problema? ¿Hay una situación difícil? Si estuviera Pablo aquí te diría, cree en el Señor Jesucristo. Es que no he orado, no me he portado muy bien, no le cree en el Señor Jesucristo. Tú eres prisionero de Cristo. La vida de Cristo está en ti. Tú ya ni existes, hombre. Tú estás a la diestra de Dios junto con Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ahora, el que está en tu cuerpo es Cristo. Cree. ¿En qué debo de creer? Cree en el perdón total que Cristo te proveyó. Cree en la sanidad que Cristo te proveyó. Cree en la bondad del Señor. Cree en todo lo que Él ya ha logrado para ti. Vamos a dejarlo hasta aquí con esto. Medítenlo. Nos vemos la próxima semana. Por favor, vamos a llegar a las 7:30. Si son tan amables, se los suplico.